Para conversar sobre la situación económica, quiero saludar al economista y director de Econométrica, Ángel García Banch, quien nos acompaña en Caracas. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Señor García Banch, ¿qué ocurre en Venezuela? A pesar de un control de precios, los ciudadanos reportan que la mayoría del valor de los productos se ha disparado en las últimas semanas. Bueno, nosotros hemos sostenido en Econométrica que el control de precios habría de reventar en la medida en que los inventarios de la economía se acercaban a la vecindad de cero, es decir, 0 meses de las ventas esperadas anuales en inventarios. La economía venezolana está hoy por hoy prácticamente trabajando con puro flujo, es decir, lo que se compra ya está vendido, lo que las empresas compran y lo que logran tener acceso de materias primas y de producto final, una vez comprado ya está inmediatamente vendido, no da chance siquiera de que se acumule en inventario, y por supuesto eso se debe al régimen de controles, a los precios regulados, al control de cambio, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros habríamos sostenido tiempo atrás era que ese control de precios iba a reventar, y eso es lo que estamos viviendo. En efecto, el control de precios en la economía reventó, y eso significa que el proceso de aceleración de la inflación se ha desbordado ya, y lo que viene en el camino o el paso posterior es que se reviente también el control de cambio. Es decir, ya ese régimen en el marco del cual había un grupo o hay un grupo de la población minúsculo al que se le regala el dólar, prácticamente regala el dólar para que se hagan multimillonarios a costa de 30 millones de personas, ya no es sostenible por mucho más tiempo. Hay que entender, para quienes nos escuchan, que en Venezuela hay un régimen de cambio que significa que la gran mayoría paga por el dólar aproximadamente 70 veces lo que unos grupos muy vecinos al poder pagan en la práctica por la divisa, por la moneda extranjera. Es decir, mientras hay unos grupos que pagan 6,3 bolívares, la gran mayoría paga 400 y tanto. Entonces, evidentemente hay un grupo mayoritario de 30 millones de personas empobreciéndose para sostener un grupo que se hace multimillonario o milmillonario con la compra de divisas regaladas. Hay que entender que 6,3 bolívares por dólar no es prácticamente nada. No existe mayor diferencia entre que la divisa la vendan o regalen a 0 bolívares o la vendan o regalen a 6,3 bolívares. Estos grupos han secuestrado la política cambiaria, han secuestrado la política económica y han garantizado un régimen en el marco del cual se regalan el dólar a ellos mismos para hacerse multimillonarios al costo de las penurias de la población. Escasez desbordada, inflación desbordada. Pero eso no es sostenible, evidentemente, en el tiempo. Ya hemos visto que el control de precios ha reventado, y lo próximo que viene en camino es el reventón del control de cambios. Señor García, usted había ya advertido en NTN 24 que el control de precios se descontrolaría. Ahora, también advierte que el control cambiario no aguanta muchos meses más. ¿Cuál es el escenario en caso de que esto se cumpla? Bueno, el levantamiento del control de cambios va a tener efectos positivos y negativos. Entre los positivos es que va a acabar con la sobrefacturación y el contrabando. Y por supuesto, al ajustarse la tasa de cambio, la asignación de las divisas va a ser más eficiente. Es decir, las divisas van a ir a donde el consumidor quiere y no hacia donde quiera un burócrata. Entonces, en ese sentido, entre las bondades del levantamiento del control es que se acabará con la escasez. ¿Pero el costo de qué? Un costo político y social que va a tener que ver fundamentalmente con una inflación desbordada. Sin embargo, ese costo suele sobreestimarse porque se cree que hoy mucha gente disfruta de los beneficios de una tasa de cambio baja. Es decir, mucha gente que asiste a Mercal, a Pedeval, a Abastos Bicentenarios, a las redes de establecimientos públicos donde se consiguen los productos con subsidios. Sin embargo, la verdad es que hoy por hoy son bachaqueros, comerciantes informales, motorizados, colectivos, los que explotan el diferencial de cambio y precios, y es muy poco lo de que
la parte que esos subsidios terminan beneficiando al ciudadano a pie. Entonces, en la práctica sí va a haber un efecto, no cabe duda, pero ese efecto siempre se puede morigerar a través de subsidios directos a la demanda. En vez de distorsionar los precios relativos de la economía, se pueden subsidiar a personas identificadas, a las que solían ir a esas redes o esos establecimientos sin que se produzca escasez y suavizando, digamos, el costo político-social de todo esto. Sin embargo, evidentemente habrá repercusiones desde el punto de vista político, económico y social, porque en Venezuela hay grupos, es bien sabido, de paramilitares y de colectivos que seguramente se enfrentarán a las autoridades, al propio Estado y a las Fuerzas Armadas en un proceso de este tipo. Entonces, seguramente vamos a ver una situación, una escalada de violencia en el marco de ese levantamiento de los controles. Antes de ir con la próxima pregunta, permítanme explicar un momento lo que es un bachaquero, porque cada vez que hacemos temas o tratamos temas económicos, hay alguien que lo menciona. El bachaquero es aquel que aprovecha una circunstancia y compra varios productos, normalmente a precio regulado, y luego lo revende en el mercado a precio mucho mayores. Hoy en Venezuela la economía tiene que ver mucho con los bachaqueros. Usted va a un local comercial y no va a encontrar nada, pero hay alguien siempre que se lo quiere vender. Ese fue el que lo compró antes y le triplica, cuadruplica, quintuplica el precio. Señor García Banch, según una investigación de un medio local, la imprenta donde se fabrica el papel moneda del Banco Central de Venezuela no se estaría dando abasto debido a la gran cantidad de impresión de billetes de 100 bolívares, que es el de más alta denominación. ¿A qué se debe esto? Se debe a una razón muy sencilla. Con 100 bolívares en Venezuela prácticamente hoy por hoy no se compra nada. Prácticamente no se compra nada. Es muy pequeña, es muy baja la denominación. En Venezuela se requeriría, en vez de un billete como máxima denominación de 100, se requeriría, yo no diría ya ni siquiera un billete de 1000. Además de un billete de 1000 y de 500, un billete de 10.000 e inclusive de 5.000 bolívares. Eso sería lo justo y eso haría que la Casa de la Moneda no tuviese que imprimir tantos billetes de baja denominación y pudiese concentrarse y darse abasto produciendo billetes de mayor denominación. Pero por supuesto, las autoridades rechazan hacer esto porque daría la sensación de que, bueno, de que han perdido la batalla frente a la inflación, cosa que ya es de conocimiento público, pero desde el punto de vista psicológico las autoridades no quieren sacar el billete ni de 1000, ni de 5000, ni de 10.000. Quiero agradecer a Ángel García Banch, economista, director de Econométrica, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por ayudarnos a digerir estos temas económicos que intentamos presentarlos de la manera más sencilla y más simple para que nuestra teleaudiencia pueda entender qué es lo que está pasando en Venezuela, cuál es ese agobio del que hablamos y cuál es este sentir del venezolano ante esta situación económica que ha cambiado su forma de vivir, que ha disminuido su calidad de vida y que le hace permanecer 4, 6, 8 horas diarias en una larga fila para intentar obtener los productos que necesita.